Buenas, buenas. Bienvenidas a este retiro femenino, el nuevo retiro femenino 2020. Por medio de este medio, para ser redundante, online. Mi nombre es Laura y hoy tengo el gusto de dar el inicio a esta reunión especial donde va a haber participaciones especiales de iglesias que se van a encargar de la alabanza y también la presencia de Laura de Volpi, misionera, que se llama igual que yo. En esta tarde les quería compartir un versículo de la Biblia que va asociado al tema que va a hablar Laura. Está en Juan 12 y dice que se acercaron unos griegos a Felipe y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Jesús respondió. Fue Felipe, le contó a Jesús y Jesús respondió: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense que la respuesta de Jesús los hace pensar, porque ellos dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Jesús responde: un grano que es plantado tiene que morir para que crezca. Dice: si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Queremos nosotras ver a Jesús? ¿Queremos que Él se vea a través de nosotras? Fíjense que el tema de esta conferencia especial es el servicio de la mujer y la influencia de la mujer. Entonces, si nosotros queremos que Jesús se vea a través de nosotras, es necesario primero morir. Es necesario que aquello que es malo lo saquemos de raíz. Que no sea solamente escuchar palabras bellas del Señor, sino que aquello que confesamos, aquello que decimos con nuestra boca, sea una realidad en nuestras vidas. Que el servicio nos lleve y lleve a las otras personas a ver a Dios. Que en esta tarde especial tu corazón esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Que por medio de la alabanza que vamos a escuchar de la Iglesia Transparente en Villa Real, Buenos Aires, esto es lo genial de las reuniones online, que hay gente de todas partes. Bueno, vamos a tener una alabanza especial de la Iglesia Transparente de Villa Real en Buenos Aires y deseo de todo corazón, como desea el Señor en primer lugar, que la alabanza te lleve a glorificar a Dios, que la alabanza te lleve a ponerlo a Él en primer lugar y que por medio del mensaje que vamos a escuchar de Laura, puedas ver a Dios hablando en tu corazón. Hay una canción que me encanta que dice: Dios está aquí. A pesar de este medio online, el Señor sigue hablando a nuestros corazones, ¿sí? Oramos y le damos el lugar a la alabanza y después a Laura. Señor, estamos agradecidos que en esta tarde podemos pasar un tiempo como hermanas, Señor, escuchando tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tus cuidados para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos disponer de este tiempo a pesar de estar en nuestras casas, donde podemos escuchar tu voz, Señor. Te ruego para que seas claro, para que hables a nuestros corazones, para que podamos poner en práctica aquello que tú nos dices, Señor, para que no solamente sea de labios para afuera, sino que sea una obra transformadora en nuestro corazón, para aquel granito de tierra, aquel granito, Señor, de trigo, que tú plantaste, Señor, en nuestro corazón, lo podamos sembrar, pueda crecer, seamos mujeres, Señor, que lleven gloria y honra a tu nombre. Dejamos esta reunión, Señor, en tus manos, las participaciones especiales, Señor, y nos encomendamos en tus manos, agradecidas de todo corazón, Señor. En nombre del Señor Jesús, amén.
Bueno, yo soy Betty, hija de Adela, y vamos a pedirle a Adela que se presente. Bueno, Adela, de Cargus, mamá de 5 hijos, y soy miembro de la iglesia del barrio Crisol. Ya hace 76 años que soy convertida y estoy en los caminos del Señor. ¿Cuántos años tenés? Tengo 90 años y unos meses. ¿Cómo fue tu hogar en el que te criaste? Mi hogar, por la gracia de Dios, fue un hogar donde Cristo reinaba, un hogar donde papá y mamá nos encaminaron por esta senda tan hermosa y nunca nos alejamos de ella. ¿Cuándo te convertiste? A los 15 años me entregué al Señor en una reunión especial que se hizo en la iglesia y a partir de ahí seguí fiel hasta el día de hoy. ¿A qué edad te casaste? Y me casé a los 22 años con un muchacho a la que quise muchísimo y a partir de allí formamos un hogar precioso. ¿Cuál fue el lugar donde funcionaba la iglesia al principio? Cuando me casé, la iglesia estaba en casa. Había un salón grande y ahí como por 11 años se hizo la iglesia, que fue hermosa, que fue el comienzo de otra iglesia que se hizo un poco más tarde, a unas cuantas cuadras de ahí. Esa iglesia se formó, se armó, se construyó con el esfuerzo de todos los hermanos, porque todos trabajamos haciendo comida, haciendo labores, juntando dinero y se hizo todo con manos de obreros de la iglesia. Hay un cuadro que es muy especial, que vos pintaste. Contanos de ese cuadro. Así es, sin saber yo cuál sería mi futuro, el Señor me inspiró a hacer un cuadro, a pintarlo antes de estar de novia. Y ese cuadro decía: yo en mi casa serviremos a Jehová. Hice una flor y abajo le puse el texto. Y ahora puedo decir: yo en mi casa servimos a Jehová. Lo tenés junto con una foto de toda tu familia cuando cumpliste 80 años. 80 años. ¿Cuántos hijos tenés? 5 hijos, 5 joyas preciosas que el Señor me dio y que todos están en los caminos del Señor sirviéndole, junto con las parejas que formaron sus hogares y que están todos encaminados en este camino precioso. ¿Cómo fue educar a tus hijos? El educar a mis hijos materialmente costó muchísimo porque se vivía con lo justo, pero por la gracia de Dios nunca tuve problemas para mandarlos a la escuela Morris o mandarlos a campamento. Nos privábamos de muchas cosas, hasta de salir de vacaciones, pero ellos siempre tenían su forma de crecer tanto en la escuela como en el campamento, en los campamentos, que no fallaban en ninguno. Hay un versículo también que vos decís que es tu versículo, tu lema. ¿Cuál es? Yo siempre digo que me apropié de este versículo de Juan. En tercera de Juan 1:4, que dice: no hay mayor gozo que este saber que todos mis hijos andan en la verdad. Y así sucede, todos están en los caminos del Señor. ¿Qué hacen hoy tus hijos? Y mis hijos son líderes en sus iglesias, trabajan uno de algo, hay ancianos, hay maestros en LAPEN. 3 de las chicas son instructoras de LAPEN. ¿Cómo hiciste, teniendo 5 hijos y teniendo que trabajar desde tu casa para ayudar al sostén del hogar, para servir al Señor? Sabemos que tenés una arte especial, que sos una artista plástica destacada por tus cuadros, tus óleos, pero ¿cómo hiciste para poner esto en las manos del Señor? ¿Y qué otras cosas hiciste en tu ministerio? Bueno, gracias. El Señor me dio esa gracia de saber pintar, de dibujar y el deseo de servirle por sobre todas las cosas. Así que el APEN siempre lo he llevado en mi corazón y he trabajado muchísimo pintando lecciones. Antes se imprimían y se pintaban, ahora no, ahora sacan todo en colores. Pero también en la iglesia
tanto para regalos de escuela dominical, para fin de año, para el Día del Niño, siempre hacíamos trabajos. A mí me tocó hacer cartucheras, carteritas que hice, pero de cualquier cantidad. Otro trabajo que hice en mucha cantidad son los ambrosios, ustedes los conocen, los títeres que servían para ilustrar una lección. Alrededor de 600 títeres hice en esa oportunidad. Y cada títere yo lo terminaba y lo bendecía para que sea para el bienestar espiritual de algún niño. También pintaste grandes murales. Pinté murales, tapices para distintas obras que se realizaron en la iglesia. Hice unas caras de 2 metros por 1,50 de tamaño para mostrar en las historias misioneras los distintos pueblos donde se evangeliza o donde se lleva la palabra de Dios. Tu ministerio, vos considerás que ha sido el primero, tu casa, tus hijos, tu familia. Sí. Y otro ministerio grande que has tenido. Ministerios grandes hice y que eso valoro muchísimo son los calendarios de la Buena Semilla que hemos podido distribuir mi marido y yo al principio, con él unos 15, 16 años. Después que falleció lo seguí yo sola, de vez en cuando con alguna ayudita de algún hermano. Y por 15 años más yo seguí distribuyéndolos, no solamente a Argentina, sino a distintos países de todo el continente americano, aunque también a Europa, a Albania, hemos podido distribuir almanaques. Gracias, el Señor ha puesto en mi corazón el orar por la iglesia, el orar por los hermanos, por las necesidades distintas de los hermanos, y el Señor me ha respondido de una forma maravillosa. ¿Qué tendrías para decirle a nuestras hermanas en cuanto a la mujer como su servicio y su influencia en la iglesia? Como mujeres, si nos depositamos y nos ponemos en la mano de Dios, si realmente amamos a Dios y amamos su obra, Él nos prepara y Él nos pone en este camino y nos lleva a hacer estos trabajos desinteresadamente, pero con mucho amor. Y vemos los resultados. Yo, gracias a Dios, lo veo en mi familia, en mis hijos, que todos cumplen con el Señor con todas sus labores. El entregarse por completo en las manos del Señor es la alegría más grande que puede tener un creyente, porque se reciben bendiciones especiales de parte de Dios. La paz, el amor de Dios no se separa nunca de aquellos que le sirven con amor. Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia con acción de gracias por el gozo de la salvación que nos diste por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque ante un mundo con tantos problemas nos podemos juntar a través de este medio y adorar y alabar tu nombre, agradecidas por todas tus bendiciones y por el ejemplo que recibimos de nuestras hermanas mayores que nos instan a seguir adelante y a ser de bendición cada una en el lugar donde nos pusiste, como esposas, como hijas, como madres, enseñando a obedecer tu palabra. Nos disponemos ahora a escucharte, Padre. Toma en tus manos a la hermana Laura y que esta reunión redunde para tu gloria y para nuestra edificación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están nuevamente, queridas hermanas? Estamos en esta segunda parte de la conferencia que nos ocupa con el tema el servicio y la influencia de la mujer en la iglesia. En la primera parte
dijimos que vamos a tener que definir los conceptos de este tema para poder comprenderlo. Y ya vimos y definimos lo que era servicio y lo que era influencia, y vimos que iban juntos y que nuestra meta modelo que nos pone Dios, que es bien alto, es Cristo. Él como siervo y su servicio, y vimos esa escalera descendente cuyos escalones deberíamos pisar como Él los pisó para ser esa clase de siervo que da gloria a Dios. Estaba en Filipenses el capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Ahora vamos a seguir definiendo para completar el tema con las palabras que nos quedan en el tema, mujer e iglesia. Vamos a empezar con el concepto de mujer. Ustedes dirán, esto está cobrando en este tiempo una necesidad de que aclaremos. Para eso tenemos que ir necesariamente a la palabra de Dios y al Génesis. La palabra Génesis significa origen o principio o comienzo, porque aquí en Génesis está el comienzo de todo lo que hoy existe, lo cual nos incluye a nosotros, los seres humanos, y por supuesto, a vos y a mí como mujer. Ahora, cuando leemos en Génesis capítulo 2, nuestra existencia como mujeres no comienza en Génesis 2:22, cuando dice que tomó de la costilla Jehová Dios del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No empieza ahí nuestra identidad, sino que comienza mucho antes. Versículo 18, vemos que Dios ya había formado al hombre del polvo de la tierra, eso lo dice en el versículo 7, pero en el 18 dice que Jehová Dios vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, la palabra idónea es la adecuada en el original, para él. Y a continuación, en los versículos, si bajo la mirada es porque tengo la palabra de Dios y los apuntes para poder completar todo en el tiempo que me han pedido, y en los versículos 19 y 20 describe cómo Dios forma toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trae a Adán para que les ponga nombre. Y les pone el nombre, fíjense en qué inteligencia tenía, pero terminan esos versículos diciendo que no se halló para él esa ayuda idónea, esa adecuada. Por lo tanto, no quitó su soledad, que era lo que Dios observó. Y entonces podemos sacar una pequeña conclusión. No hay mascota entre los animales, los peces, las aves, por más linda que sea, que pueda quitar la soledad del hombre. Dios vio, hubo una soledad, lo supo y vio que las mascotas solo permitían compañía, pero no quitaban la esencia de la soledad. Y entonces Dios vuelve a ese tema y vuelve a actuar con su poder creador, y entonces sí aparecen los versículos 21 y 22, donde se describe brevemente la que iba a ser la verdadera idónea, la adecuada, la semejante a él. Y entonces encontramos que allí encuentra Adán esa distinta de todas las criaturas a quienes les puso nombre, pero que había sido hecha en exclusiva para él, para el Adán de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer, dice el versículo, en sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla hizo a la mujer y la trajo el hombre. Y entonces allí vemos que él enseguida la reconoce como propia. Dice, ahora ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne, la identifica como semejante. Antes no lo había hecho con los animales, eran distintos, pero esta no, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, es la idónea, es la que me complementa. Y a su vez, Eva ve que ella
es completada por Adán. Es interesante también cuando en el versículo 23 él le pone el nombre a esa identificación tan plena y esa complementación tan exacta cuando dice será llamada varona porque del varón fue tomado. ¿Eh? Es decir, algo interesante, un dato interesante es que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Eso lo vemos en el 2:7. Pero luego vemos que a los animales, las bestias del campo, las formó con el poder de su palabra. Y a la mujer, de manera especialísima, sí, tomó una costilla de Adán. No la hizo del polvo, como Adán, no la hizo con el poder de su palabra. La hizo, yo he leído unos comentarios y me gustó la idea, de polvo refinado 2 veces. Porque de polvo refinado la primera vez hizo al hombre. Y ese polvo refinado transformado en huesos, en músculos, en tendones. De ese hueso, que era primer polvo refinado, hizo a la mujer doblemente refinado y se completaron. Qué buenísimo tener en cuenta esto. Entonces, aparecen estas expresiones que muchos comentaristas ponen y que ya lo sabemos. La mujer no fue tomada de la cabeza para dominar al hombre. No fue tampoco tomada de los pies para que sea despreciada por el hombre, sino debajo de su brazo para ser protegida y cerca del corazón para ser amada. Está bueno que recordemos esto. No dejemos de lado estas apreciaciones que surgen de la verdadera historia de nuestra creación. Ahora, es necesario entonces que así como definimos el concepto de servicio y de influencia, es vital que nos preguntemos qué o quién nos define como mujer. ¿Quién nos define? ¿El diccionario? ¿La sociedad? ¿El mundo? Bueno, veamos. El diccionario define mujer como persona de sexo femenino. La sociedad. Es evidente que estamos viviendo efectos secundarios de una confusión generalizada y creencias falsas con respecto al diseño de la mujer, su identidad y su misión. Y su misión, su meta, ¿no es cierto? Su rol. En la sociedad actual se enfrentan dos conceptos. La femineidad, que es calidad de femenino, de nuestro sexo, y el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Bueno, es una doctrina social que concede a la mujer los mismos derechos que el hombre y comenzó bien porque tenía que ver con lo laboral, con el aspecto laboral. Pero luego de a poco, las mujeres que abrazaron el feminismo lo fueron imponiendo en otros espacios, reclamando esa misma igualdad que había sido dada para un principio correcto, que era lo laboral. Y empezaron a buscar, a imponer esa igualdad en los roles dentro del matrimonio, del hogar, en la crianza y atención de los hijos. Y finalmente, ese feminismo mal entendido llega con su discurso y su famoso colectivo a ese discurso de mi cuerpo es mío, y de ahí pasaron al aborto, exigiéndolo como esa necesidad de las feministas, no de las femeninas. Ahora, así define a la mujer el mundo, no, la sociedad con esta cultura nueva. El mundo. En este momento dice el mundo que los seres humanos somos lo que nos autopercibimos. Es decir, auto es por sí mismo. Y percibimos tiene que ver con el ser interior que soy, con la percepción, es decir, con esa sensación interior
manejada por los sentidos, diciendo que eso que yo siento o percibo con mis sentidos es mi realidad. Y ahí entonces ponen que esa realidad que perciben, esa sensación interior que le dan los sentidos, dicen que son hombre o mujer, o viejo, o niño, o animal, y conforme a eso se visten, se alimentan, se comportan, y encima la sociedad debe, dicen, aceptarme y llamarme de la manera en que yo me autopercibo. Y en esto quiero traer dos ejemplos. Uno, eh, que es de mi hijo Lucas, que es médico. A ellos en el hospital les dieron una charla para que cualquier persona que venga con su documento para atenderse, aunque en el documento, por ejemplo, diga sexo masculino y se llama Juan, si la persona, aunque presente el documento, dice yo me autopercibo mujer y por favor llámeme Marta, el médico tiene que llamar a la persona por lo que se autopercibe, Marta. Y si no lo hace, ese paciente se queja y el médico va a ser apercibido. Esto es lo que el mundo presenta. Y otra cosa que también vi en la televisión, eso es una locura, lo otro, pero miren esto, lo deben haber visto. Había una de esas muchas marchas de los llamados colectivos que quieren ser incluidos en la sociedad con este tema del autopercibimiento, y se observó no solo en esa marcha que había hombres que se autopercibían mujeres y así desfilaban vestidos como mujeres, sino que de pronto estaban también los que se autopercibían perros y caminaban en cuatro patas con los arneses y lo que se le pone un perro y con la correa, eran llevados por otras personas que eran hombres, y el que se autopercibía como perro se movía como perro, jadeaba como perro, ladraba como perro, pero era un hombre. Entonces fue un espectáculo totalmente irracional. Pero esa es la manera en que están identificando e imponiendo la identificación del ser humano en el mundo. Entonces, cuando nos ponemos así a hablar de todo esto junto, tendríamos que darnos cuenta que esto es irracional, es loco, y que entonces es necesario que pensemos lo que dije al principio, qué o quién me identifica o me define como mujer. La sociedad, el mundo, el diccionario, que lo dejan de lado porque dice que mujer es sexo femenino, o Dios. Es importante que sepamos que el hombre está en esta locura sencillamente porque ha dejado de lado a Dios. En su soberbia, en su individualidad, él ha dejado de lado lo que la ciencia dice, lo que el ADN nos muestra, y por supuesto, si deja a Dios de lado para todo eso, también deja de lado lo que Dios dice de su diseño en cuanto a cuerpo y género. No quiere reconocerlo como creador, porque si lo reconoce como creador, tiene que vivir de alguna manera de acuerdo a como la conciencia que puso el creador nos va indicando, y no esta cuestión de sensación. Dios como diseñador, con marca propia y registrada, intencionalmente nos hizo mujer. Y Él quiere que descubras, que aceptes y te deleites en esa belleza de diseño único y espectacular. Por eso tenemos que vivir como mujeres verdaderas, pero para eso tenemos que pararnos un momento y decir por qué o por quién nos definimos y nos identificamos como mujer. Porque esto va a pasar
va a pasar que te vas a encontrar en la sociedad que ignora a Dios y que va a demandarte en algún momento o te va a preguntar cómo te identificas. Y vas a tener que decirlo, vas a tener que explicarlo. Y la pregunta en esta tarde es, ¿estás dispuesta? No vamos a dejar de ser mujeres por ser cristianas, pero sí, si somos cristianas diferentes, cristianas que saben por la palabra de Dios, creen y se afirman en esa convicción de por qué soy mujer, sí vamos a ser mujeres diferentes también. Ya definimos lo que es mujer y espero que estés pensando en de dónde vas a tomar tu identificación de mujer. Espero que como yo. Y si estás en esta conferencia es porque seguramente sí vas a tomar la identificación que nos da Dios en su palabra, en cuanto a nuestro cuerpo y a nuestro sexo, y en cuanto a nuestra misión y a nuestro rol. Continuamos en otra parte de la palabra de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, para poder definir a la palabra iglesia. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento solamente, por eso tenemos que ir aquí. Y es importante también ver su significado en el griego. Pero quiero aclarar algo que aparece por primera vez en Mateo 16, 18 y en la propia boca del Señor Jesús, cuando todavía Él no había completado nuestra salvación con su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo. Pero Él ya lo anticipa en esa charla que tiene con los discípulos y donde Pedro es el único que expresa el reconocimiento de que Jesús es el Cristo. Y entonces el Señor Jesús en Mateo 16, 18 le dice, bien has dicho Pedro, sobre esta roca, y se refiere a Él, a Jesucristo, algo que está muy tergiversado y malinterpretado por la Iglesia Católica, sobre esta roca yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y luego entonces de su resurrección y su ascensión al cielo, ya empieza a aparecer la palabra iglesia con todo lo que implica y vamos a tratar de ver brevemente y rápidamente porque el tiempo mucho no nos da, pero ustedes lo pueden leer, que es de Hechos hasta Apocalipsis inclusive, donde se repite muchísimas veces. Entonces, ¿cuál es la definición de iglesia? La palabra en griego es eclesia, con doble K, y significa llamar de afuera. De afuera, es decir, desde donde parte el llamado, es de afuera. No es del mundo, no es de la sociedad, no es de nosotros mismos, es de Dios. Él nos llama de afuera y nos llama afuera, nos llama a salir de este sistema mundo. La palabra iglesia también significa o se le da la acepción de reunión, congregación religiosa específicamente, asamblea, comunidad cristiana de miembros en la tierra o se lo llama también grupo de santos, tanto en la tierra como en el cielo. Algunas citas bíblicas vamos a tomar para poder ver un poco más de la iglesia. ¿A qué se compara o con qué se compara a la iglesia? En Colosenses 1:18 dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Se hace una alegoría de la iglesia con el cuerpo para que podamos comprender una verdad espiritual con algo tangible para nosotros y comprensible. Esa fue siempre la manera de enseñanza del Señor Jesús y nos deja en los escritos del apóstol Pablo lo mismo. Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Otra vez se compara con el cuerpo y Él es su Salvador. Muy bien, ya sabemos a qué se compara para poder entender al cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y en primera de Corintios 12:13
nos empieza a decir quiénes componen ese cuerpo que es la iglesia. Y 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recordemos que tiene relación con lo que vimos en la primera parte de esta conferencia, al nombrar Efesios 1:13. Efesios 1:13 decía, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, esto es, al ser sellados con el Espíritu Santo, todos los que creemos en Jesús fuimos bautizados, sellados con el mismo Espíritu Santo y por lo tanto pertenecemos y somos puestos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Con esta definición quiero decirte que si yo fui sellada con el Espíritu Santo porque creí en el Salvador, y vos también, las dos pertenecemos a la misma iglesia. Y estarás diciendo, no, se está equivocando Laura, no pertenecemos a la misma iglesia, porque ustedes están en Córdoba y yo estoy en Buenos Aires. Pero es que estamos viendo y queremos definir que la iglesia no son las 4 paredes ni el edificio en el cual nos reunimos para alabar a Dios, para hacer el culto de alabanza a Dios. Estamos diciendo que es el cuerpo de Cristo y está formada por los salvados, por los santos, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, según Juan 1:12, los que le recibieron les dio el poder, el derecho de heredad de ser llamados hijos de Dios. La iglesia son personas, somos las personas creyentes en Cristo, no es el edificio. Si bien el edificio es el lugar donde la iglesia, los santos, los salvados, nos vamos a reunir, nos vamos a congregar, nos convocamos en un horario y en un tiempo, en un día, para juntos estudiar la palabra de Dios, alabar a Dios, orar. Entonces, ya sabemos que la iglesia son personas y que excede al edificio en donde nos reunimos. Muy bien, ahora entonces tenemos que mirar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, desde el versículo 3, para poder entender y reunir el tema que estamos tratando, para saber dónde comienza mi servicio y dónde va a ser la influencia de ese servicio. Ya definimos servicio, ya definimos influencia, sabemos que van de la mano, sabemos que tiene que ver con mostrar la vida de Cristo, que tiene un comienzo espiritual con la conversión, por eso no se asemeja a ninguna ONG ni a esas acciones de bondad que tenemos como marca de creación, pero el servicio tiene que ver con el nuevo nacimiento, con el ser hijos de Dios. Entonces, ¿dónde comienza mi servicio en relación con la iglesia, que es el conjunto de personas salvadas, que es el cuerpo de Cristo? Muy bien, en 1 Corintios 11, el versículo 3, es muy interesante. El apóstol Pablo nos va a diseñar y a mostrar dónde empieza mi servicio como mujer. Dice, si tienen sus Biblias abiertas, leen conmigo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo vuelvo a leer. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué nos está mostrando aquí? Nos está mostrando una cadena de orden, una cadena de orden. Y es un orden por creación.
va a aparecer posiblemente una plaquita con el diseño de dibujado de esta cadena de orden que nos está mostrando aquí. Ahora, en esta cadena de orden, pareciera que nosotras estamos en el último lugar. Dios, pueden mirar el dibujo o hacerlo ustedes mismas al leer otra vez el versículo. Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. ¿Por qué estamos en el último lugar? No. Miremos bien. Es una cadena de orden. No hay lugar para supuestos problemas de sentirnos despreciadas. No. ¿Por qué? Porque ya vimos cuál es nuestra identidad. Somos una creación especial, entonces no nos va a poner en último lugar. El orden significa distintas funciones, distintas jerarquías, distintos trabajos, distintos servicios. Está indicando una subordinación de unos a otros. Está indicando una idea de que alguien es cabeza de alguien. Y está mostrando que la cabeza, el que piensa, dirige, ordena, determina, es Cristo, cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia está formada por hombres y mujeres. Pero aunque hombres y mujeres tenemos igualdad en la salvación, para los servicios a Dios dentro del grupo de salvados, la iglesia, hay un orden. Y allí es donde el hombre, Dios lo pone como cabeza de la mujer. Y nos da razón del por qué estamos allí. Fíjense en el versículo 8 y 9. Nos da la razón y dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí hay un orden por el cual el varón está en esta cadena antes que nosotras, porque la procedencia fue primero del hombre, primero lo formó a él. Luego dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, versículo 9 de 1 Corintios 11, sino la mujer por causa del varón. Tenemos otra razón, la causalidad. Dice, el varón no fue creado por causa de la mujer, no. El varón fue creado primero y nosotras, las mujeres, fuimos creadas por causa de él, para completarlo a él. Fuimos las adecuadas para él y al encontrarnos el hombre a nosotras, nosotras también estamos completas. Entonces, hay dos causas, procedencia y causalidad, por la cual estamos en esta cadena de orden establecida por Dios, porque Él nos creó, en este lugar. No miremos el último, recordemos nuestra procedencia y causa de creación. Y entonces, esta cadena de orden, Dios, Cristo, hombre, mujer, es una cadena que establece ciertas funciones para cada uno. Es importante que ya habíamos visto en la primera parte de esta conferencia, en esa escalera de Filipenses 2, que Cristo estaba sujeto a la voluntad del Padre. La palabra sujeción es una palabra griega hupotazo y significa sencillamente bajo autoridad, estar bajo lo mandado o lo ordenado por otro, e incluye obediencia. ¿Se acuerdan? En la escalera descendente del Señor Jesús estaba sujeción y estaba obediencia. Él se puso voluntariamente por debajo de lo mandado y determinado por Dios y le obedeció.
escuchó y le obedeció, hizo caso y así vivió y así llegó hasta la cruz. Si el Señor Jesús hizo eso, es por eso que Él está allí, siendo el segundo en este eslabón, porque Él se sujetó a su cabeza, Dios, a lo mandado ordenado por Dios. Y entonces, luego viene el hombre y después nosotras. Pero aquí quiero una reflexión personal. Si vemos que el mismo Cristo se sujetó, ¿es correcto que nos quejemos por nuestro lugar? Influenciadas quizá por esa falsa identidad que nos da la sociedad y el mundo, que avasallan con ese colectivo feminista los roles de la mujer, la crianza de los hijos, y lo llevan más allá de lo laboral. Está bien que nos quejemos por estar ubicadas en ese lugar, en la cadena de orden para la iglesia. ¿Es sabio discutir ese orden y querer cambiarlo cuando Dios estableció ese espacio para nosotras, para nuestro servicio e influencia como hijas de Dios? Salirse de Él sería inevitablemente causar desorden en el entorno, rebeldía, sería una influencia de rebeldía para los que quisiéramos estar influenciando y por lo tanto nuestro servicio no daría ningún fruto para Dios ni para su gloria, que es para lo cual fuimos salvados, y mostraría de nuestra parte arrogancia, soberbia, nada que ver con lo que es nuestro modelo de servicio, que es Cristo. Entonces, recordemos que esta cadena de orden no es de desprestigio para nosotras, no es de esclavitud, no es de menor categoría. No hay lugar para ningún complejo de superioridad ni de inferioridad. Simplemente y maravillosamente y divinamente recordar que tenemos una ubicación privilegiada, divina, porque Él nos colocó allí y debería ser incuestionable. Y en esta cadena hay roles y funciones que conllevan responsabilidad y ese rendir cuentas del hacer. Todos en esta cadena están sujetos a alguien y tienen que responder a alguien, así que no somos las únicas. Si no, miremos por un momentito, Romanos 14:10, dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios 5:10, es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando aquí de ese hacer que habla Gálatas 2, de esas obras preparadas de antemano, en ese sentido bueno o malo, es decir, el servicio hecho para Dios. Muy bien. La mujer al hombre, en esa franja, esa sujeción de la mujer al hombre, en esa franja el hombre está tanto en la familia, como padres, tutores o encargados, como en la iglesia, siendo ancianos y pastores. Esto lo vemos en Efesios 6, 1, 9, cuando habla del hombre como esposo, que debe sujetarse a Cristo, imitar a Cristo como su cabeza, tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia. Fíjense que el hombre a quien nos tenemos que sujetar en la familia, como esposo, como padre, tiene una responsabilidad, porque él tiene que rendir cuentas de cómo me está tratando, de si está cumpliendo con su rol o su función. Y en la iglesia también está el hombre a quien me debo sujetar, los ancianos, los pastores. Y allí en Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos tendrán que dar cuenta de su trabajo y de no haberlo hecho con queja. Entonces, pensemos en esto, porque el sujetarnos a ellos
implica que ellos tienen un rol y una función y tienen que rendirle cuenta. No es tan fácil para ellos tampoco. A ellos se les va a demandar cómo cumplieron con su función de padres, de esposos, de ancianos. Y a mí y a vos nos va a demandar en el tribunal Cristo mismo cómo me sujeté, cómo me puse voluntariamente a disposición de lo ordenado, mandado, pensado, dispuesto por esos hombres, tanto en el plano de familia, siendo hija, siendo esposa, como en el plano de miembro de la congregación. Esta cadena, no importa dónde yo me mueva, siempre se mantiene este orden para Dios. Entonces, si yo estoy aquí, en este último lugar, si me voy a mirar cuál es mi rol, mi función, mi servicio y mi forma de hacer ese servicio en la familia, sigo estando con la cabeza, que es el hombre, sujetándome al hombre, porque él se sujeta a Cristo y Cristo a Dios. Y si voy a la congregación, sigo estando en el mismo lugar y sigo estando sujetada al hombre, llámese anciano, pastor, porque el hombre, cualquiera fuera esa función, se tiene que sujetar a Cristo, que es cabeza de la iglesia, y Cristo a Dios. Entonces, estamos viendo, estamos percibiendo, sabiendo a conciencia cuál es mi lugar en la iglesia. Y por lo tanto, esa es el área de mi servicio y de mi influencia. Es importante saber dónde me ubico. Es importante recordar a Cristo. Es importante recordar Filipenses 2. Porque cuando lo miro a Él en esa escalera y vuelvo a recordar que se hizo esclavo, que se humilló, que se sujetó, y miro luego en 1 Corintios 11, mi lugar, no puede haber ninguna discusión, ninguna contienda, ninguna ráfaga de feminismo malentendido. El feminismo, dijimos, una doctrina social, no tiene lugar en la iglesia. No debería tener lugar, porque no me identifica como mujer. Ya lo vimos. Tampoco la sociedad, con sus cuestiones de cambio de roles. A veces se trata de influenciarme como mujer cristiana, diciendo yo trabajo todo el día, él también tiene que ocuparse de la casa. Sí, pero esos son acuerdos que hacen los esposos, por amor se ayudan. Pero nunca tomes el molde de los roles que la sociedad y el mundo le están imponiendo a las mujeres y las quiere poner allí. Nuestro molde es Cristo. Por algo Romanos 12, 1 y 2 dice, no os conforméis a este siglo, no tomes el molde de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo mismo de Filipenses 2. Tengamos la manera de pensar de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Si ese es el ejemplo, mi manera de pensar tiene que estar transformada por la palabra y decir, este es el lugar que me dio. Es un lugar digno. Debo moverme con mi servicio, cumpliendo mis roles, mis funciones, con alegría, aunque haya acuerdos de ayuda dentro del hogar, aunque haya el compartir la crianza, no lavarme las manos, que eso es lo que hace el feminismo. Muy bien, por una cuestión de tiempo, no vamos a hablar del don, del servicio como un don espiritual. Ese es otro tema. Reconociendo que el don es esa capacidad especial dada por Dios en el momento de nuestra conversión. Y en ese sentido, todas
todas las hijas de Dios, todos los salvados por la sangre de Jesús, tenemos por lo menos uno. No vamos a hablar del don de servicio, sino vamos a hablar del servicio en general, que como mujeres identificadas con Dios, que nos da el valor, el sentido, la ubicación en esta cadena de mando y de orden que Él estableció, ese servicio que es muy amplio y que podemos hacer. Yo he tomado mucho de algunos de estos servicios que nombra el hermano Carlos Morris, que es misionero, en el Manual para Pastores de la Grey. Él hace una extensa lista de servicios de la mujer cristiana. Yo he tomado algunos de ellos, los he escrito, voy a hacerles llegar por mail a las encargadas de la conferencia este material para que ustedes lo tengan. Yo simplemente ahora lo voy a nombrar, vamos a hacer algunas apreciaciones, pero ustedes lo van a tener en detalle con todos los textos. ¿Por qué? Porque hemos dicho entonces que esa actividad de ayuda, de servicio, esa administración de la mujer en la iglesia excede las 4 paredes del edificio donde se reúne la iglesia. Y entonces van a entender cuando algunos de estos nombres. Los voy a decir. Hay un servicio en el área de lo social, mostrando bondad a los necesitados de nuestro entorno. Citamos Proverbios 31. Si lo leen, la mujer virtuosa, esa mujer tenía mucho servicio dentro de su casa, con su familia, con sus criadas, las personas que le ayudaban, y también afuera. Entonces, por eso digo, no nos limitemos a un servicio entre las 4 paredes, porque quizás en las 4 paredes del lugar de ese domicilio donde te reunís con otros, en mi caso Monroe 4080, no sé el nombre de la calle ni el número del lugar donde te reunís vos, quizás estás acostumbrada a lavar la vajilla después de algún refrigerio. Pero eso no significa que si hay alguna persona de tu barrio o una hermana en Cristo que está enferma, que vive sola y que no puede hacer esa tarea, que vos te ofrezcas y si la hermana quiere, vayas y vos ese mismo servicio que hacías en el templo de 4 paredes, lo hagas en su casa, lavando la vajilla que por su enfermedad ella no se puede levantar y no lo puede hacer. Lo mismo que cocinando, que armando una merienda. Por eso la iglesia excede las 4 paredes y tenemos que verlo. No necesitamos los anteojos mágicos, necesitamos leer en la palabra y dejarnos influenciar y guiar por el Espíritu de Dios. Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos va a guiar y nos va a mostrar la necesidad que debamos cubrir, aunque haya muchas. Dios tiene para cada una un lugar, una necesidad para cubrir, una persona para atender. En el propio hogar o casa, ya lo hemos dicho, también la mujer cristiana se está desarrollando muy bien en programas radiales, que no solo podés tomar parte, sino si sabés de un programa radial bueno, de buena enseñanza bíblica, anotalo, hace una tarjetita y regalalo a alguna de tus conocidas. También revistas cristianas, bueno, una muy linda es Caminemos Juntas, tiene muy buen material para discipular y si no lo querés leer vos, pero sabés que es buena revista, comprala y regalásela a otra persona. Es buenísimo, yo lo he hecho, mejor dicho, lo han hecho conmigo. La compran y me la regalan y yo no solo me sirve para mi propia vida, sino que me sirve para discipular a otras, me sirve para mostrarle a otras
algo que está pasando en sus vidas y que justamente salió un artículo referido a eso. También en los recursos. En el Nuevo Testamento se nombra que muchas mujeres acompañaban a Jesús y a sus discípulos y les servían de sus bienes. Es decir, cuando el Señor Jesús iba caminando y paraba en algún lugar, seguramente ellas llevaban alimento. Seguramente ellas iban a buscar al pozo, a los pozos, el agua. Seguramente después de servir eso, se sentaban y escuchaban la palabra. También en visitación y hospitalidad. Filipenses 4:54, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Hebreos 13:2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí está haciendo referencia a Abraham, cuando en Génesis 18 recibe la visita de 3 varones. 2 eran ángeles y 1 era el Señor Jesucristo antes de su encarnación, lo que se llama una teofanía, pero eso es otro tema. También otro servicio, acompañar la alabanza, que no está el don de la música, ese don no existe, pero si vos tenés un talento, si has estudiado canto o un instrumento, es un buen lugar para servir en la alabanza. Habla con el responsable del lugar. Nunca uno tiene que ir solo a hacer, porque el servicio, vimos la cadena de orden, demanda que me sujete a alguien. Y ese alguien, a Cristo, que Cristo es la cabeza, Él es quien piensa la guía, Él es la guía de qué es lo que cada iglesia debe hacer, cuál es su beta evangelística, y le da esa sabiduría a los varones que están a cargo, porque todo lo que la iglesia debe hacer y cómo debe vivir, cómo debe disciplinar, cómo debe enseñar, está en la palabra de Dios. No tenemos que inventar nada. Hay que leer, estudiar y sujetarse. Perdonen, que hubo algo aquí. Muy bien, hay mucho más. Trabajo entre la niñez, oración. Este material lo van a tener en papel y quiero terminar, porque ya vamos a tener, me dijeron, otro tiempo para preguntas y quizá ahí podemos aclarar algo de lo que el tiempo ahora no nos permite. Simplemente quiero terminar con esta reflexión. Una sola vida no sería suficiente para agotar todas estas magníficas oportunidades de servicio. Asimismo, vale la pena recordar que ningún movimiento en el mundo ha dignificado tanto el rol o el papel y la posición de la mujer como la fe cristiana. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de mujeres piadosas que hicieron toda la diferencia en su entorno, sujetándose a este orden, a la palabra de Dios y teniendo a Cristo como su guía y su vida. Y la pregunta que te dejo y me dejo, ¿estoy dispuesta a ser yo una de esas mujeres? Vamos a terminar orando y bueno, nos vamos a encontrar en un tiempo de preguntas para aclarar aquello que el tiempo no nos haya permitido. ¿Oramos? Gracias, Dios, por este tiempo de reflexión de tu palabra. Gracias porque está todo aquí. Gracias por el lugar que nos has dado, porque nos has dignificado, porque nos muestras qué es ser mujer, qué es el servicio, qué es este espacio hermoso que nos has dado, que es tu iglesia, la ganada con tu sangre. Gracias. Permítenos estudiar tu palabra, permítenos ser guiadas por tu Espíritu, para que mostremos más y más la vida de Cristo y en esa mostrar tu vida, muchos otros quieran acercarse a ti y recibirte como el Salvador. Señor, despídenos con tu paz, con tu bendición y gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco de tu hermosa y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por este tiempo y nos quedamos esperando encontrarnos quizás en ese tiempo de preguntas y si no, seguiremos ustedes allá, yo aquí, estudiando este hermoso libro
que está en nuestras manos y que es el reflejo exacto de la mente y la voluntad de Dios para nuestra vida. Hasta pronto, que Dios las bendiga. Bueno, Laura, te agradecemos el tiempo que dedicaste para hacer este mensaje. Gracias porque por medio del Señor, que le habló a tu corazón, hoy y en estas conferencias especiales nos trajiste un mensaje que no pasa de moda. El servicio que nosotras podemos dar, no solamente en la iglesia, puertas para afuera, ahora en la cuarentena. Hermanos que tienen necesidades en nuestra comunidad. ¿Qué necesidades hay? Hay muchísimas cosas donde el Señor puede usarnos. Él nos llama, nos ha puesto propósitos para que cumplamos. Y también sobre el tema de la influencia de la mujer. ¿Qué influencia que tenemos, no? Es muy, muy grande la influencia que tenemos. Les quería dejar 2 versículos para finalizar. Uno que dice: si pues comes o bebés o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hoy comiste, hoy tomaste algo, desayunaste, hoy estuviste con el celular, seguramente con la compu, hoy estuviste, deseo, me imagino, que leíste la Biblia. Entonces, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Lo que salga de nuestros labios, lo que hagamos con nuestras manitos, que sea todo para la gloria de Dios. Y por último, un versículo en Daniel, muy conocido, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y yo anoté en un papelito que los tengo siempre en la Biblia, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Vivir para Dios en toda circunstancia y lugar. Una relación viva, una relación fresca con Él, cada día. Que nuestro servicio muestra al Señor. Dice, lo que hagamos, lo hagamos con gozo, lo hagamos dándole gloria a Dios. Y de fondo, no sé si se llega a escuchar, pero puse una canción que dice: Señor, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Así que bueno, para finalizar, quiero dejar estos versículos que les leí, motivarlas a que su relación con el Señor crezca todos los días, para que podamos tener un servicio que honra al Señor y para que nuestra influencia sea sana, ¿sí? Las invito, por último lugar, al Zoom que se va a dar esta tarde a las 18:30 horas con la hermana Laura de Volpi. Ella dio un mensaje y nos va a acompañar en un Zoom de preguntas que va a haber a las 18:30 horas. Así que están cordialmente invitadas, ¿sí? Y bueno, creo que no me olvido de nada. Gracias por participar, gracias por unirse a este momento especial y vamos a terminar con una oración, ¿sí? Señor, te agradecemos porque una vez más podemos acercarnos a tu presencia. Gracias por tu amor, Señor, demostrado de tantas maneras. Gracias por tu gracia, gracias por el regalo de Jesús en la cruz. Gracias porque nos seguís enseñando, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te ruego para que el mensaje de Laura crezca en nuestras vidas de fruto, Señor. Y te pido para que nuestras vidas sean de acuerdo a tu voluntad, Padre. Dejo todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera
desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que te